Bueno, vamos a continuar con la serie de tutoriales relacionados con medicamentos que ameritan pasarse a través de infusión. Ya esta es la tercera parte. La primera contó con infusión de adrenalina, la segunda con dopamina. Y el día de hoy vamos a tomar como ejemplo lo que es la infusión de lidocaína, porque hay una consideración importante que también que debemos de tomar en cuenta. En este caso, la lidocaína viene al 1 y al 2%. El hecho que venga al 2% significa que trae 2 gramos en 100 cc y el frasco trae 50, o sea que trae 1000 miligramos o 1 gramo. Y si viene al 1%, sería la mitad, 500 miligramos en los 50 cc. La lidocaína tiene dos formas de administración, tiene una dosis de ataque y también después de eso viene su dosis de mantenimiento o de infusión que va de 1 a 4 miligramos por minuto. Siempre les recuerdo y muy importante iniciar con la dosis mínima e ir titulando según la dosis respuesta. Tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestro soluto, cuál va a ser nuestro solvente. Y en este caso vamos a utilizar 2 frascos de lidocaína en 400 cc de dextrosa al 5% y hacer el cálculo del goteo utilizando una simple regla de 3. Vimos que cada frasco de lidocaína tiene 1000 miligramos. Vamos a utilizar 2 frascos, entonces serían 2000 miligramos. ¿En cuántos cc de solución? 400 cc. Y aquí este hecho importante que debemos de tomar en cuenta. Cada frasco de lidocaína trae 50 cc y son 2 frascos, son 100 cc. Esos 100 cc tenemos que tomarlo en cuenta porque si no lo hacemos automáticamente me va a alterar la concentración de mi preparado, porque estamos hablando de 100 cc, no de 5 como se utiliza en la adrenalina o en la dopamina. Entonces al final 400 más 100 tenemos 500 cc. Eso lo multiplicamos por 60, ¿verdad? Que ya sabemos de dónde sale el por qué el 60, por esto que tenemos acá, y nos va a dar 30.000 microgotas. Y luego nos planteamos una regla de 3. Si tengo 1000 miligramos en 30.000 microgotas, 1 miligramo, ¿cuántas microgotas son? Simplemente hacemos el despeje y al final terminamos dividiendo 30.000 entre 2000, que nos da 15 microgotas por minuto. Si le aumentamos a 2, igual 2 por 30.000, 60.000 entre 1000, nos va a dar 30. Aquí me equivoqué, perdón, son 30. 2 por 30.000, 60.000 entre 2000 es 30.000. Aquí corrijo, no son 15, son 30 microgotas por minuto. De tal manera que 1 miligramo por minuto utilizando este preparado nos queda 15 microgotas, 2 miligramos 30 microgotas, 3 miligramos 45 microgotas y 4 miligramos nos quedaría a 60 microgotas si simplemente hacemos esta regla de 3. Lógicamente que la velocidad de goteo va siempre a depender de la forma en que yo haga mi preparado. ¿Cuántos miligramos? En cuántos cc de solución? Esto simplemente es una guía. Veamos el siguiente ejemplo. Masculino de 65 años de edad, pesa 70 kilos y antecedentes personales patológicos conocidos. Llevado al hospital al área de emergencia por haber presentado sensaciones de frecuentes palpitaciones, está normotenso, no está taquicárdico, con buena saturación de oxígeno. El paciente está completamente estable, pero al colocar el monitor cardíaco, el paciente presenta extrasístoles ventriculares frecuentes y específicamente un bigeminismo ventricular que se caracteriza por un latido normal y un ectópico, un latido normal y un ectópico, un latido normal y un ectópico. Tomamos la decisión de administrarle una dosis de ataque de lidocaína a 1 miligramo por kilo, que serían 70 miligramos entre 20, porque
La lidocaína al 2% trae 20 miligramos por cc, entonces lo divido entre 20 y al final le indico a enfermería que me le administre 3.5 cc de lidocaína y B-Stat. Controlo la extrasístole, pero tengo que continuar con una infusión, de lo contrario me pueden reaparecer otra vez la extrasístole. Y tomo la decisión de utilizar un frasco en 200 cc al 5%. Momento el video en pausa y hagan ustedes el cálculo y después lo vamos a ver si coincidimos o no. Entonces la respuesta sería pasar 15 microgotas por minuto o 15 cc hora. El mismo ejemplo que mencioné inicialmente, habíamos puesto 2 frascos en 400 y aquí simplemente indicamos un frasco en 200. Viene siendo el mismo preparado prácticamente. Y podemos hacer una regla de 3. Si tengo 1000 miligramos en 15.000 microgotas, porque son 250 cc, 1 miligramo, ¿cuántas microgotas son? Entonces, X va a ser igual a 1 por 15 entre 1000, 15.000 entre 1000, 15 microgotas por minuto. Bueno, esto es lo que tenía pensado compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucho interés. No olviden suscribirse a mi canal y darle viendo en los próximos días con nuevos tutoriales o nuevos videos. Muchísimas gracias.